La Revolución Francesa, un torbellino de 10 años que se extendió desde el año 1789 hasta el año 1799, no fue simplemente un cambio de gobierno o una revuelta local, sino un cataclismo que redefinió la estructura social, política y cultural de Francia y dejó una marca indeleble en la historia occidental. Es un episodio que encapsula las tensiones inherentes entre la libertad y el orden, entre el idealismo ilustrado y la brutalidad de la acción humana en masa, y que culminó en el nacimiento de la nación moderna, tal como la concebimos hoy. Comprender la revolución exige adentrarse en la compleja red de causas profundas y catalizadores inmediatos que hicieron estallar el viejo mundo del antiguo régimen. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué Francia se convirtió en el epicentro de una revolución tan radical, es crucial examinar el sistema que la precedió, el antiguo régimen. Este era un sistema de monarquía absoluta por derecho divino y una sociedad rígidamente jerárquica basada en el privilegio y la desigualdad. En la cúspide se encontraba el rey, cuya autoridad teórica era ilimitada, ejemplificada en la figura de Luis XVI, un monarca bien intencionado pero indeciso y fácilmente influenciable, casado con la impopular María Antonieta. La corte de Versalles se había convertido en un símbolo de extravagancia y distanciamiento de la realidad del pueblo francés, drenando las arcas del Estado con su opulento estilo de vida. La sociedad se dividía legalmente en 3 estamentos, o estados, una estructura que había sobrevivido desde la Edad Media, pero que se había vuelto obsoleta e injusta a la luz de los cambios económicos y demográficos. El primer estado estaba compuesto por el clero. A pesar de representar menos del 1% de la población, la Iglesia poseía entre el 5% y el 10% de la tierra en Francia y gozaba de exención total de impuestos directos, además de cobrar el diezmo, un impuesto sobre la cosecha que gravaba duramente a los campesinos. El alto clero, obispos y abades, vivía con lujo, mientras que el bajo clero, curas de parroquia, compartía la pobreza del tercer estado. Esta división interna del clero fue un factor que facilitó la deserción de muchos sacerdotes de parroquia hacia el bando revolucionario en el año 1789. El segundo estado era la nobleza, aproximadamente el 2% de la población. La nobleza controlaba una parte significativa de la tierra y, lo que era más crucial, monopolizaba los puestos clave en la administración, el ejército y la iglesia. Al igual que el clero, la nobleza estaba en gran medida exenta de los impuestos más importantes. Sus privilegios incluían derechos de caza, tribunales especiales y la capacidad de cobrar rentas y derechos feudales a los campesinos, una reliquia humillante de la servidumbre medieval. Es importante distinguir entre la nobleza de espada, la antigua aristocracia militar, y la nobleza de toga, familias que habían comprado títulos y cargos administrativos en los últimos siglos, pero ambas compartían la defensa a ultranza de sus privilegios fiscales y sociales, bloqueando cualquier intento de reforma. El tercer estado constituía entre el 97% y el 98% de la población, e incluía a todos los demás, desde los mendigos y campesinos más pobres hasta la alta burguesía urbana de comerciantes, banqueros, abogados y profesionales. Este vasto grupo heterogéneo cargaba con el peso fiscal completo de la nación. El campesinado, que formaba la inmensa mayoría del tercer estado, vivía bajo la opresión de la talla real, impuesto sobre la tierra, la gabela, impuesto sobre la sal, y un sinfín de peajes e impuestos indirectos, además de las obligaciones con sus señores nobles y la Iglesia. La carga acumulada de impuestos, rentas y diezmos hacía que muchos campesinos poseyeran su tierra de nombre, pero fueran incapaces de vivir de ella. Dentro del tercer estado, la burguesía era la fuerza más dinámica e insatisfecha. Poseían riqueza, educación y las ideas de la Ilustración, pero estaban sistemáticamente excluidos del poder político
y de los honores sociales a causa de su nacimiento. Abogados, médicos, escritores y hombres de negocios de la burguesía leyeron a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, absorbiendo los principios de la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos individuales. La frustración de esta clase, que se consideraba el motor económico e intelectual de la nación, fue el detonante intelectual y financiero que impulsó la revolución, buscando una correspondencia entre su poder económico y su influencia política. La Ilustración no causó la revolución, pero proporcionó el lenguaje, el marco ideológico y los argumentos intelectuales para justificarla. Las ideas de pensadores como Jean-Jacques Rousseau, el contrato social, con su concepto de la voluntad general y la soberanía popular, desafiaron directamente el derecho divino de los reyes. Montesquieu, el espíritu de las leyes, promovió la separación de poderes, una crítica implícita al absolutismo centralizado de Francia. Voltaire luchó por la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la limitación del poder de la Iglesia. Estos filósofos popularizaron la crítica al sistema existente, poniendo en entredicho la legitimidad de los privilegios por nacimiento. Las ideas se difundieron a través de salones, cafés, logias masónicas y, crucialmente, a través de panfletos y periódicos, educando a la burguesía y a parte de la nobleza liberal en un nuevo léxico político basado en la razón, los derechos naturales y la ciudadanía. El éxito de la Revolución Americana, desde el año 1775 hasta el año 1783, en la que Francia había apoyado a los rebeldes que luchaban por la libertad y la república, sirvió como un ejemplo palpable de que los ideales de la Ilustración podían materializarse en una nueva forma de gobierno. Si bien las desigualdades del antiguo régimen proporcionaron la materia inflamable, fueron dos crisis interconectadas, la financiera y la alimentaria, las que actuaron como chispa. El Estado francés estaba crónicamente endeudado. Décadas de guerras costosas, particularmente el apoyo a la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la incapacidad de reformar el sistema fiscal para hacer que los privilegiados pagaran, habían llevado al Tesoro Real a la bancarrota. Para el año 1788, la mitad del presupuesto estatal se destinaba al pago de intereses de la deuda. La única solución viable, propuesta por varios ministros de finanzas sucesivos, como Turgot, Necker, Calonne y Brienne, era imponer impuestos a la nobleza y al clero, rompiendo con el sistema de privilegios. Cada propuesta de reforma fue sistemáticamente bloqueada por los parlamentos, tribunales de élite dominados por la nobleza, que defendían celosamente sus privilegios ancestrales. La resistencia aristocrática se conoce como la revuelta de los privilegiados y demostró la impotencia de la monarquía absoluta frente a la resistencia de la nobleza. En el año 1788, ante la imposibilidad de conseguir más préstamos, Luis XVI se vio obligado a tomar la medida más trascendental en 175 años, convocar a los Estados Generales para el año siguiente. Los Estados Generales, un cuerpo consultivo de los tres estamentos, no se habían reunido desde el año 1614, y su convocatoria fue el reconocimiento tácito de que el rey ya no podía gobernar solo. Dale like, suscríbete y comparte. La Revolución Francesa, que estalló en el año 1789, fue el evento seminal que destruyó el antiguo régimen y sentó las bases de la política, la sociedad y el Estado modernos. Sus causas fueron una mezcla explosiva de crisis social, colapso económico y frustración política. Francia bajo Luis XVI se regía por un sistema social rígido dividido en tres estamentos u órdenes. El primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza, gozaban de inmensos privilegios, incluyendo la exención de casi todos los impuestos. El tercer estado, que constituía aproximadamente el 98% de la población, desde el campesinado hasta la burguesía adinerada,
cargaba con el peso fiscal de la nación y carecía de derechos políticos. La burguesía, educada y económicamente poderosa, estaba profundamente frustrada por su exclusión del poder y de los altos cargos. El detonante fue la crítica situación económica. El Estado francés estaba al borde de la bancarrota debido a la costosa participación en guerras, como la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y al despilfarro de la Corte de Versalles. La deuda se hizo insostenible. Además, una serie de malas cosechas a finales de la década de 1780, exacerbadas por un invierno severo, disparó el precio del pan, el alimento básico del pueblo llano. En París, el precio del pan llegó a absorber hasta el 88% del ingreso diario de un trabajador, provocando disturbios por la comida, émeutes, y una ira palpable contra el lujo de la monarquía. Esta miseria popular, combinada con la frustración política de la burguesía, creó una situación revolucionaria explosiva. Para resolver la crisis financiera, Luis XVI se vio obligado a convocar a los Estados Generales en mayo de 1789 en Versalles, una asamblea que no se reunía desde 1614. La primera gran disputa se centró en la forma de votación. Tradicionalmente, cada estamento votaba como un solo bloque. Dado que el primer y el segundo estado siempre votaban juntos, el tercer estado era superado en votos 2 contra 1. El tercer estado, tras duplicar su número de representantes y galvanizado por la campaña de los cahiers de doléances, cuadernos de quejas, exigió el voto por cabeza, un voto por delegado. Ante la negativa real y la parálisis, el 17 de junio de 1789, los delegados del tercer estado se declararon unilateralmente la Asamblea Nacional, afirmando que representaban al 98% de la nación y que por lo tanto tenían el derecho de legislar en su nombre. Este fue el primer acto soberano de la revolución. 3 días después, al encontrar su sala de reunión cerrada, los delegados se trasladaron a una cancha de juego de pelota y prestaron el juramento de la pelota, 20 de junio, prometiendo no separarse hasta que la Constitución del reino estuviera establecida. Este acto transfirió la soberanía del rey a la nación. Finalmente, el rey se vio obligado a ceder y ordenó a los restantes delegados que se unieran a la nueva asamblea, que se proclamó Asamblea Nacional Constituyente el 9 de julio. Luis XVI intentó reafirmar su autoridad desplegando tropas mercenarias alrededor de París. La destitución del popular ministro de Finanzas Jacques Necker el 11 de julio fue interpretada por los parisinos como el inicio de un golpe de Estado aristocrático. El 14 de julio de 1789, una multitud enardecida, buscando armas para defender a la Asamblea, asaltó la prisión de la Bastilla. Aunque carecía de importancia militar, la Bastilla era el símbolo tangible del absolutismo y de la opresión del antiguo régimen. Su caída fue un acto simbólico de liberación y el bautismo de fuego de la violencia popular. El 14 de julio se convirtió en el Día Nacional de Francia. La insurrección se propagó desde París al campo en lo que se conoce como el Gran Miedo, la Grande Peur, entre julio y agosto. Ante rumores de bandidos al servicio de los nobles, los campesinos se armaron, atacaron castillos y destruyeron los registros, terriers, que contenían las odiadas obligaciones feudales. Ante la anarquía, la Asamblea Nacional Constituyente actuó rápidamente. En la noche del 4 de agosto de 1789, en la noche de los sacrificios, la Asamblea votó por abolir el sistema feudal, eliminando los diezmos, los privilegios fiscales y los derechos señoriales. La estructura social basada en la desigualdad legal se desmoronó. El siguiente paso fundamental fue la aprobación, el 26 de agosto de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, precursor de la Constitución, proclamaba que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo 1. Definía los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad,
la seguridad y la resistencia a la opresión. Estableció que la soberanía residía en la nación, sentando las bases del principio de legalidad, la libertad de opinión y la presunción de inocencia. Entre el año 1789 y el año 1791, la Asamblea se dedicó a construir una monarquía constitucional moderada. Expropió y vendió las tierras de la Iglesia para respaldar una nueva moneda. En julio de 1790, la Constitución Civil del Clero transformó a sacerdotes y obispos en funcionarios públicos, obligándolos a prestar un juramento de lealtad a la nación, lo que creó una profunda división religiosa entre el clero juramentado y el refractario, respaldado por el Papa, alienando a millones de católicos. El intento de fuga de Luis XVI y su familia en junio de 1791 a Varennes fue un punto de inflexión. El rey intentó unirse a las fuerzas leales y a los émigrés, nobles exiliados, en la frontera. Capturado y devuelto a París, fue visto en adelante no como un monarca rehén, sino como un traidor potencial. La fuga destrozó la confianza en la monarquía y fortaleció al movimiento republicano. La Constitución de 1791, que estableció la monarquía constitucional con un poder legislativo fuerte, la Asamblea Legislativa, y un rey con poder limitado, nació muerta. Las monarquías europeas, especialmente Austria y Prusia, veían la revolución como una amenaza. Francia, dominada por la facción belicista de los girondinos, declaró la guerra a Austria y Prusia en abril de 1792. Las derrotas iniciales avivaron los rumores de un complot de la corte. La publicación del Manifiesto de Brunswick en julio de 1792, que amenazaba con la destrucción total de París si se dañaba a la familia real, solo sirvió para confirmar la colusión del rey con el enemigo. El 10 de agosto de 1792, una multitud radical de parisinos, sans-culottes, apoyada por tropas provinciales, los marselleses, asaltó el Palacio de las Tullerías. La victoria resultó en la suspensión del rey, el fin de la monarquía y la convocatoria de una nueva asamblea, la Convención Nacional, elegida por sufragio universal masculino, para redactar una constitución republicana. Entre el 2 y el 7 de septiembre, el pánico contrarrevolucionario y la paranoia provocaron las masacres de septiembre, donde grupos de asesinos irrumpieron en las prisiones y masacraron a miles de presos, sacerdotes refractarios, nobles y criminales, revelando la brutalidad inherente a la movilización popular. La Convención Nacional se reunió por primera vez y proclamó la Primera República Francesa el 21 de septiembre de 1792, aboliendo la monarquía. En la Convención, dos facciones principales, ambas jacobinas, luchaban por el control. Los girondinos, moderados y ubicados a la derecha, que representaban a la burguesía provincial y temían la influencia de los sans-culottes de París, y los montañeses, la montaña, radicales ubicados en los asientos más altos, la izquierda, liderados por Maximilien Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat, fuertemente vinculados a los sans-culottes y creyentes en medidas extremas para salvar la revolución. El destino de Luis XVI fue la primera gran prueba. Los montañeses presionaron por su ejecución. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina, seguido 9 meses después por María Antonieta. El regicidio eliminó cualquier posibilidad de vuelta atrás y cimentó la hostilidad absoluta de todas las monarquías europeas, lo que condujo a la formación de la primera coalición contra Francia. Internamente, la revolución enfrentó el colapso económico y levantamientos armados, como la sangrienta revuelta en la Vendée. Para manejar la crisis existencial, la Convención creó el Comité de Salvación Pública en abril de 1793. Este cuerpo de 12 hombres, dominado por Robespierre, se convirtió de facto en el gobierno ejecutivo con poder dictatorial. Bajo su impulso, se decretó la leva en masa, levée en masse,
Un reclutamiento obligatorio masivo que creó un ejército popular, ideológico y masivo, el primero de su tipo, que logró repeler a los invasores. Tras la purga de los girondinos en junio de 1793, los montañeses iniciaron el reinado del terror para imponer el orden mediante la virtud y el miedo, liderados por Robespierre. La ley de sospechosos suspendió las libertades, llevando a unas 17.000 personas formalmente a la guillotina. La revolución devoró a sus propios hijos, desde moderados hasta opositores de izquierda y derecha. Robespierre, el incorruptible, intentó establecer una república de la virtud e impulsó la descristianización. Su paranoia e intransigencia lo aislaron. El 27 de julio de 1794, 9 de Thermidor, un golpe de Estado lo derrocó, poniendo fin a la fase más radical. Le siguió el Directorio, desde 1795 hasta 1799, un régimen más burgués y conservador que desmanteló el terror y cerró el club jacobino. Fue un gobierno débil, plagado de corrupción, crisis económica y amenazas internas, como la conspiración de los iguales de Babeuf, lo que lo obligó a depender cada vez más del ejército. Los generales ganaron prestigio, especialmente Napoleón Bonaparte. Aprovechando la debilidad del Directorio, Napoleón dio un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario, disolviendo el Directorio y estableciendo el consulado. Rápidamente se instaló como primer cónsul, poniendo fin a la Revolución Francesa y a la pretensión de gobierno republicano. Napoleón consolidó los logros sociales de la burguesía, igualdad ante la ley, fin del feudalismo, a expensas de la libertad política. A pesar de terminar en dictadura, el impacto de la revolución fue inmenso. Destruyó el antiguo régimen, reemplazó la monarquía absoluta con la idea de soberanía popular y forjó el moderno Estado-nación. Sus principios de libertad, igualdad legal y fraternidad se exportaron, impulsando movimientos liberales. Además, creó el espectro político moderno de izquierda y derecha e impuso el sistema métrico y sentó las bases del Código Civil. La revolución fue un laboratorio político que demostró el poder del pueblo, pero también los peligros de la violencia descontrolada, forjando la política moderna en el crisol del ideal y el caos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.